Muy bien, bienvenidos a este video tutorial. Soy el profesor Junior Ochoa y el día de hoy vamos a trabajar con lo que son los componentes de un vector. Vamos a tener principalmente este ejemplo en donde tenemos un vector aquí ya determinado, el cual es un vector de una fuerza de 30 newton que apunta hacia el aro noreste y se encuentra a 26.6 grados. Lo que vamos a encontrar son los componentes. Recordemos que tenemos dos componentes, f en x y f en y. El f en x siempre está sobre el eje x y aquí está el fy que se refleja del eje y. El morado es el f en x y el que está acá en color azul es el componente f en y. Ahora, para esto debemos de recordar algunas cosas importantes con respecto a lo que son las relaciones trigonométricas. Recordemos que las principales tres o las primeras tres relaciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Y hemos también habilitado la forma de cómo recordar esto. Recordemos que esto es con la ecuación o con la canción Coca, Coca, Jai, Jai, Coca, Coca, Jai, Jai. Así es como podemos recordar de forma sencilla la forma de expresar estas tres relaciones. Ahora, para este ejemplo en particular, recordemos, vamos a tener acá el seno del ángulo. El seno del ángulo, que en este caso, por supuesto, es 26.6 grados. Sabemos que seno es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Esa es nuestra primera parte. Ahora, el ángulo, como bien decíamos, es 26.6 grados. Así que tenemos el seno de 26.6 grados. Ahora el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que encontramos de este lado, que está opuesto al ángulo. Así que como es el cateto opuesto f en y, escribimos acá cateto opuesto f en y. Ahora, la hipotenusa es el vector que nos han dado, que en este caso es el vector de la fuerza F, que es el que tenemos acá. Sustituimos entonces hipotenusa por F. De igual forma, ahora tenemos que F en Y, pero F ¿qué significa? Pues F es 30 newton, que es esto que aparece acá, dividiendo 30 newton. Ahora, si queremos despejar para F en Y, que es el objetivo, encontrar ese componente F en Y, lo que vamos a hacer entonces es tomar los 30 newton que tenemos acá, que está dividiendo, y lo pasaremos a multiplicar. Así que F en Y será igual a 30 newton multiplicado por seno de 26.6 grados. Si realicemos esa operación en nuestra calculadora, obtendremos que F en Y entonces es 17.8 newton. Esta es la forma de encontrar entonces el componente F en Y. Ahora, si lo que pretendo encontrar es el componente F en X, recordemos que como es F en X es el cateto adyacente. Eso significa que para el cateto adyacente utilizaremos la ecuación coseno, porque coseno de teta es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Así que el coseno de teta, sustituimos el valor de teta que es 26.6 grados. Es igual al cateto adyacente. El cateto adyacente es f en x. Y la hipotenusa es F, que es la fuerza que tenemos acá en color rojo. Entonces, como la fuerza sabemos de que es 30 newton, sustituimos esa fuerza por 30 newton, como aparece acá. Ahora vamos a tener que F en X es entonces igual a 30 newton, porque 30 newton está dividiendo, pero al otro lado será una multiplicación por 26.6. Así que tendríamos 30 newton por el coseno de 26.6 grados. Y al hacer esto en nuestra calculadora, tendríamos que F en X es entonces 26.8 newton. Esta sería entonces la representación de los dos componentes. Observemos ahora este otro ejemplo. Tenemos acá en el vector rojo un vector que mide una distancia de 60 kilómetros. Como mide 60 kilómetros, debemos encontrar cuánto vale d en y y d en x, que son sus dos componentes. El ángulo es de 54.4 grados por encima de la horizontal. Vamos a empezar.
Primeramente recordemos que el seno de teta es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Para nuestro ángulo que está acá, el cateto opuesto es d en y, y la hipotenusa por supuesto es d. Así que sustituimos esos valores. El ángulo será 54.4 grados. El cateto opuesto es d en y la hipotenusa es d. Como la hipotenusa es d, la sustituimos por el valor de la hipotenusa, que son 60 kilómetros. Aquí tenemos entonces los 60 kilómetros. Despejamos d en y obtenemos que d en y es igual a 60 kilómetros por el seno de 54.4 grados. Al realizar esa multiplicación con nuestra calculadora, vamos a obtener que entonces d en y es exactamente igual a 48.8 kilómetros. Ahora, si vamos a encontrar el otro componente, necesitamos la relación coseno de teta, porque el coseno de teta es igual al cateto adyacente, que es el que está cerca del ángulo, adyacente, por eso significa adyacente, que está cerca, dividido la hipotenusa. El coseno lo sustituimos por el ángulo, que es coseno de 54.4 grados, y el cateto adyacente es entonces d en x, dividido la hipotenusa, que es d. Esta hipotenusa no cambia, siempre la que está en color rojo es nuestra hipotenusa. Ahora, sabemos de que d representa 60 kilómetros, que son los 60 kilómetros que tenemos acá, y ahora despejamos para d en x. Para despejar para d en x obtendremos entonces que d en x es igual a 60 kilómetros por el coseno de 54.4 grados. Al realizar esta operación, entonces, en nuestra calculadora obtendremos 34.9 kilómetros. De esa forma, encontramos entonces que el componente d en y es igual a 48.8 kilómetros y el componente d en x es exactamente igual a 34.9 kilómetros. Y es de esa forma que encontramos los dos componentes. Veamos ahora este último ejemplo. Dice acá, ¿cuáles son los componentes de una fuerza de 130 libras dirigida en un ángulo de 205 grados? Sabemos perfectamente que en un sistema de coordenadas cartesianas, nuestros ángulos empiezan a partir de este eje X que se encuentra al lado derecho. Ahí tendríamos 0 grados. Conforme el ángulo va aumentando, en contra de la manecilla del reloj llegaríamos a 90 grados. Y si seguimos avanzando, llegaríamos a 180 grados. Si seguimos avanzando, 270 grados. Y si cerramos el círculo o la vuelta completa serían 360 grados. Y así seguiríamos sumando, por cada cuadrante 90 grados. Ahora, en este caso necesitamos acá 205 grados. Eso significa que es más allá de 180, pero menor a 270. Ahora, ¿cuánto le hace falta? Bueno, podemos hacer una resta. Si a 205 le restamos 180 grados, tendremos 25. Eso significa que de este eje que está acá, necesitamos un ángulo de 25 grados hacia abajo para encontrar ese vector. Prácticamente tendríamos un vector que 205 grados en total iría desde este eje 90, 180 hasta llegar a 205. Noten que el vector, este vector de 130 libras, está dirigido hacia el sur-oeste, porque tiene esta dirección acá, sur-oeste. Ahora, encontremos sus componentes. Una vez más, el seno de teta es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Para este ángulo, el cateto opuesto, una vez más, es acá, W en Y. La hipotenusa es 130 libras, que es el peso. Entonces, sustituimos teta por el ángulo de 205 libras, 205 grados, y W en Y, que es el cateto opuesto. Ahora, si sustituimos el peso, que son 130 libras, tendríamos acá que peso son 130 libras, haciendo la sustitución. Despejando para W en Y, tendremos que W en Y es igual a 130 libras por el seno de 205 grados. Si realizamos esto en nuestra calculadora, obtendremos que la respuesta es menos 54.9 libras. Ahora, no significa que la
fuerza en sí sea una fuerza negativa, no. Lo único que indica este signo menos es que este componente en Y va hacia abajo acá, en nuestro diagrama, hacia abajo. Eso es lo que indica el negativo. Ahora, vean esta otra forma también de cómo obtenerlo. ¿Se recuerdan de que teníamos al inicio 205 grados y que le restamos 180 grados y eso nos da 25? Pues realmente de aquí para acá, hay solo 25 grados. ¿Qué pasa si utilizamos en lugar de 205, 25 grados? Pues sucede que si multiplicamos 130 libras por el seno de 25 grados, obtendremos 54.9 libras. A pesar de haber cambiado nuestro ángulo, el dato sigue siendo el mismo. Por supuesto, la única variación es que ya no tenemos el signo menos, que indicaba que iba hacia el lado sur o hacia abajo. Encontremos ahora el otro componente. El otro componente lo encontramos a partir de la relación de coseno de teta, que es igual al cateto adyacente partido de la hipotenusa. Ahora, ¿quién es el cateto adyacente? Pues el cateto adyacente es W en X. Así que, como es W en X y el ángulo es 205, pues tenemos que coseno de 205 es igual a W en X dividido W. Pero W tiene un valor de 130 libras. Acá están las 130 libras. Si despejamos para W en X, tenemos que W en X es igual a 130 libras por el coseno de 205 grados. Si hacemos ese producto en nuestra calculadora, obtendremos que W en X es igual a menos 117.8 libras. De la misma forma, si restamos los 205, le restamos 180, obtendremos 25. Y observemos que si hacemos este producto nuevamente, vamos a tener 117.8, que es la misma respuesta, solo que sin el signo negativo. Ahora, ¿qué significa este signo menos? Pues significa que está hacia la izquierda o hacia el oeste. Ese es el significado de este signo menos. Así que se dice que el significado del menos en este caso es vectorial, porque indica la dirección. Por tal motivo, los componentes de la fuerza son, para W en X, entonces 117.8 libras y 54.9 libras. Ahora, utilicemos un poco nuestra lógica. Observemos que estos pesos fuesen distancias. Observe la distancia que tenemos acá. Esta distancia es de 130 libras. Y esta distancia que está acá es de 117.8. Note que este vector que está acá, o este componente, es mucho más pequeño que este. Es 117.8. Pero evidentemente este otro debería ser mucho más pequeño todavía. Y es de solo 54.9 libras. Así es entonces como encontramos los componentes de un vector.